Continuamos con la fisiología respiratoria. Hoy vamos a estudiar la difusión de los gases a través de la unidad respiratoria, la hematosis. Los objetivos de esta clase: recordar cómo está formada esa unidad respiratoria. Hablaremos de algunas generalidades de la difusión, en qué consisten las presiones parciales de los gases, cómo está formado el aire atmosférico y el aire alveolar, la difusión de los gases a través de la membrana respiratoria y cuáles son los factores que determinan la velocidad de difusión en la membrana. La unidad respiratoria está formada por el bronquiolo terminal, los conductos alveolares, el saco alveolar, los alvéolos y los vasos sanguíneos. La primera función de la respiración es la ventilación. Una vez que se produce la ventilación, ocurre la difusión del oxígeno hacia los vasos pulmonares y la difusión del CO2 hacia los alvéolos. Este fenómeno ocurre en la unidad respiratoria porque es aquí donde existe la membrana especializada para que se realice la hematosis. La difusión es un proceso de simples movimientos aleatorios de moléculas en todas las direcciones a través de una membrana, en este caso de la membrana respiratoria, y del líquido adyacente. Para que ocurra una difusión debe de haber una fuente de energía que procede de los movimientos cinéticos de las propias partículas, de las propias moléculas de gas. Estos gases están en continuo movimiento a menos que llegue a una temperatura de 0 grados. En fisiología respiratoria no solo importa los mecanismos básicos de difusión, sino la velocidad a la que ocurre esa difusión. Hay varios factores que son determinantes en la difusión de los gases. Van de mayor concentración a menor concentración, depende de un gradiente de concentración, pero hay otros factores que veremos más adelante influyen en la difusión de los gases. La presión está producida por múltiples impactos de partículas en movimiento contra una superficie. Por ello, la presión de un gas que va a actuar sobre la superficie de las vías respiratorias y de los alvéolos es proporcional a la suma de la fuerza de los impactos de todas estas moléculas de ese gas que chocan en la superficie. Por lo tanto, la presión de un gas es directamente proporcional a la concentración de la molécula del gas. En la fisiología respiratoria hablamos de mezcla de gases en una muestra. Los gases principales, el nitrógeno, el oxígeno, el CO2. La importancia de estos gases no solo es la concentración, sino también la velocidad de difusión de estos gases. La velocidad de difusión es proporcional a la presión que ejerce ese gas solo, y eso se denomina presión parcial. La presión parcial no es más que la presión que genera un gas. La presión atmosférica es la presión que ejerce la atmósfera sobre la superficie de la Tierra. Y esto es importante conocer. A nivel del mar, esa presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio. Cuando aumenta la altura, esa presión atmosférica disminuye a 400 milímetros de mercurio. ¿Por qué esto es importante? Porque en la medida que disminuye la presión parcial, la presión atmosférica, disminuye la presión parcial de oxígeno.
Esto significa que para nosotros obtener la misma cantidad de oxígeno, debemos respirar más veces para obtener esa misma cantidad. Por eso que cuando nosotros estamos en una zona de mayor altura, en algunas ocasiones nos sentimos con mayor cansancio porque requerimos realizar más respiraciones para obtener la misma cantidad de oxígeno. La composición del aire, tenemos un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y un 1% de CO2. Esto nos va a dar una presión de un 760 milímetros de mercurio. El nitrógeno representa 600 milímetros de mercurio de esa presión. El oxígeno, 160 milímetros de mercurio. El CO2, 4 milímetros de mercurio, que sería un total de 760 de la presión atmosférica. Las presiones parciales de los gases individuales en una mezcla se señalan con los siguientes signos o símbolos: presión parcial de CO2, presión de nitrógeno, presión de oxígeno. Esto aplica también a las presiones parciales de los gases en la sangre arterial y venosa. La presión total de una mezcla es la presión o la suma de las presiones de cada gas que ejerce de manera individual. Por lo tanto, una presión parcial total es la suma de los diferentes gases que contiene la mezcla, las diferentes presiones de los gases que contiene la mezcla. A esto se refiere la ley de Dalton, que la presión total de una mezcla es igual a la sumatoria de las presiones de cada gas individual. ¿Cuáles son los factores que determinan la presión parcial de un gas disuelto en un líquido? La presión parcial de un gas en un líquido o en una solución está determinada no solo por la concentración, sino también está determinada por el coeficiente de solubilidad. La solubilidad es la capacidad que tiene en una molécula o en un gas, según sus características físicas y químicas, de atravesar la membrana. El dióxido de carbono y otras moléculas son atraídas por el agua, mientras que otras moléculas son repelidas. Cuando estas moléculas tienen mayor afinidad por el agua, se disuelve más rápido sin generar más presión parcial en el interior de la solución. La presión parcial es directamente proporcional a la concentración del gas disuelto e inversamente proporcional al coeficiente de solubilidad. Esto lo establece la ley de Henry. Cuando nosotros ejercemos presión sobre gases diferentes y ejercemos una misma presión, se va a disolver más rápido el que tenga mayor grado de coeficiente de solubilidad. En este caso, el dióxido de carbono tiene mayor solubilidad que el oxígeno. La solubilidad de los gases a temperatura corporal, tenemos el oxígeno 0,24, el dióxido de carbono 0,57, el monóxido 0,018. El CO2 es más soluble que el oxígeno y el oxígeno es más soluble que el monóxido de carbono. ¿Por qué ocurre o a qué se debe que el oxígeno entre a los capilares y el CO2 salga de los capilares? Esto se debe, además de los gradientes de concentración, de las presiones parciales. El oxígeno tiene mayor presión parcial en el alvéolo y esto hace que el oxígeno se difunda hacia los capilares. En los capilares hay mayor presión parcial de CO2, esto hace de
que el CO2 se dirija a los alveolos. La velocidad neta de difusión depende de la solubilidad del gas en el líquido, del área transversal del líquido, de la distancia a través del cual se debe de fundir el gas, el peso molecular del gas, la temperatura del líquido. La velocidad neta de difusión es directamente proporcional a la diferencia de presiones parciales, al área, a la solubilidad, a la distancia que tiene que recorrer y al peso molecular. Esto se conoce como coeficiente de difusión. El coeficiente de difusión del oxígeno es 1, del dióxido de carbono es 20. Es decir, el dióxido de carbono se difunde 20 veces más que el oxígeno. Cuando nosotros inhalamos el aire atmosférico, que es no humidificado, el agua se evapora desde la superficie de las vías aéreas y humidifica el aire. La presión parcial que ejerce las moléculas de agua para escapar a través de la superficie se denomina presión de vapor de agua, que a temperatura corporal es de 47 milímetros de mercurio. Esta presión de vapor de agua depende de la temperatura. Cuando hay mayor temperatura, hay mayor actividad cinética y hay mayor probabilidad que estas moléculas escapen a la superficie de agua hacia la fase gaseosa. Si tenemos mayor temperatura, mayor movimiento cinético de estas moléculas y mayor probabilidad de que pase a la fase gaseosa. Nosotros inspiramos el aire atmosférico, que es un aire seco, pero en las vías aéreas es humidificado y la presión de vapor de agua en el organismo a temperatura corporal es de 47 milímetros de mercurio. Las composiciones del aire es diferente en el aire atmosférico, en el aire humidificado y en el aire alveolar. Las presiones parciales de los gases en el aire atmosférico, vamos a tener que del oxígeno es 159, CO2 0,3 y la presión de vapor de agua de 3,7. En el aire alveolar, ya esa concentración de oxígeno pasa a 104, la de CO2 a 40 y la presión de vapor de agua de 3,7 a 47. ¿A qué se debe que estas presiones parciales son diferentes en el aire atmosférico y en el aire alveolar? La composición diferente del aire alveolar se debe que hay una sustitución parcial del aire alveolar por el aire atmosférico. No se sustituye completamente el aire alveolar. El oxígeno se absorbe constantemente hacia los pulmones. De igual forma, el dióxido de carbono, esta vez, es expulsado constantemente. Y el aire atmosférico seco que entra en las vías aéreas es humidificante. O sea, hay un cambio de presión del vapor de agua. Estas composiciones diferentes del aire alveolar, como había dicho, en principio es porque el aire alveolar es humidificado, entonces tenemos composiciones diferentes de CO2 y de oxígeno. El aire es humidificado todo el tiempo, hay una difusión de gases, esta difusión es constante de los alvéolos hacia los capilares y de los capilares a los alvéolos. El aire alveolar es solo sustituido de manera parcial
y porque recordemos que existe una capacidad residual funcional. Esa capacidad residual funcional es la que evita que haya colapso en los alvéolos. Es la cantidad de aire que queda en los pulmones después de una respiración normal. Entonces, hay esa cantidad de aire, no hay una sustitución total del aire cuando nosotros realizamos la respiración o durante una respiración no hay sustitución total de ese aire. La velocidad de renovación del aire alveolar es lenta porque después de una respiración normal queda aire en los alvéolos. El volumen corriente que tenemos es de 500, el espacio muerto fisiológico es de 150, nos queda 350 ml, que es la cantidad de aire que realiza la hematosis. El volumen de aire alveolar, que es sustituido por aire atmosférico nuevo en cada respiración, es solo de 1/7 del total. ¿Qué significa esto? Que tenemos que realizar varias inspiraciones para poder renovar ese aire que está en los alvéolos. Esto lo podemos expresar en esta figura. En las primeras respiraciones todavía hay aire viejo. Necesitamos por lo menos 16 respiraciones para renovar en casi su totalidad el aire que está dentro de los alvéolos. Pero, ¿en qué nos beneficia a nosotros de que esta velocidad de renovación de los gases sea lenta? ¿Cuál es el beneficio que nosotros obtenemos? ¿O cuál es la importancia? Primero, nos previene de cambios súbitos de la concentración de gases en la sangre, haciendo que el mecanismo de control respiratorio sea más estable. Nos previene de los aumentos y disminuciones excesivos de concentración tisular de oxígeno, del CO2, del pH tisular, cuando se produce una interrupción temporal de la respiración. Si nosotros nos quedamos sin respirar por varios segundos, este mecanismo de renovación lenta permite que en los alvéolos quede oxígeno y se pueda amortiguar también en la concentración de CO2 y el pH tisular. En esta gráfica vemos la velocidad de eliminación del gas en los alvéolos. Tenemos el tiempo y la concentración del gas. Cuando nosotros tenemos una respiración normal, ventilación alveolar normal, necesitamos aproximadamente 17 segundos para eliminar o intercambiar la mitad de ese gas. Cuando disminuimos la ventilación alveolar, requerimos más tiempo, aproximadamente 34 segundos, para eliminar la mitad de la concentración del gas. Y si aumentamos la ventilación alveolar, en 8 segundos nosotros eliminamos la mitad de la concentración del gas. Cuando hipoventilamos, cuando disminuimos la ventilación, requerimos más tiempo. Cuando hiperventilamos, requerimos menos tiempo para la eliminación o el intercambio gaseoso. La concentración y la presión parcial de oxígeno, ¿de qué depende? Primero, de la velocidad de absorción de ese oxígeno hacia la sangre. La velocidad de entrada del oxígeno nuevo a los pulmones, es decir, la ventilación alveolar. En esta gráfica tenemos ventilación alveolar, presión parcial de oxígeno y la velocidad de absorción del oxígeno. Cuando tenemos una velocidad de absorción de oxígeno de 200 ml de oxígeno por minuto,
requerimos una ventilación de 4.2 litros, que es la ventilación alveolar normal, para tener una presión parcial de oxígeno de 100 a 104 milímetros de mercurio, que es lo normal, es el punto A. Cuando nos aumentamos la absorción de oxígeno, los requerimientos de oxígeno, como en el ejercicio moderado, necesitamos aumentar la ventilación hasta 20 litros por minuto para tener una presión parcial de oxígeno normal de 100 o 104. En esta gráfica también podemos ver que a pesar que aumentemos la ventilación a lo máximo, hay una presión de oxígeno alveolar máxima de 150. Por más que aumentemos la ventilación, la presión parcial de oxígeno máxima es de 150. La presión parcial de oxígeno de la sangre desoxigenada que llega a los pulmones es de 40 milímetros de mercurio. En el alvéolo se realiza la hematosis, llega a 100 milímetros de mercurio. Esta sangre pasa a los capilares arteriales, a los vasos arteriales, con una presión de 100 milímetros de mercurio, y esta sangre se dirige hacia el corazón con esa misma presión parcial de oxígeno. La presión parcial de oxígeno arterial es la misma presión parcial de oxígeno que está en los alvéolos. En una literatura es de 100, 102, 104 milímetros de mercurio, pero es igual la que está en los alvéolos que la que está en la sangre arterial. En esta gráfica tenemos la presión parcial alveolar de CO2 y la ventilación alveolar. Cuando hay una velocidad de excreción de CO2 de 200 mililitros por minuto, requerimos de una ventilación alveolar de 4.2 litros para mantener la presión parcial alveolar normal de 40 milímetros de mercurio. Cuando aumenta la velocidad de excreción del CO2, se necesita aumentar la ventilación alveolar hasta 4 veces más para poder mantener esa presión parcial de CO2 a 40 milímetros de mercurio. La presión parcial de CO2 alveolar aumenta en proporción directa a la excreción de CO2 y disminuye en proporción inversa a la ventilación alveolar. Por lo tanto, las concentraciones y presiones parciales del oxígeno y del dióxido de carbono en los alvéolos va a estar determinada por la velocidad de absorción en el caso del oxígeno o de excreción en el caso del CO2 y por la proporción de la ventilación alveolar. La membrana respiratoria tiene 6 capas. A pesar de tener estas 6 capas, mide el grosor de la membrana es de 0,6 micrómetros. Tenemos una capa externa, que es la capa de líquido que contiene el surfactante, un epitelio alveolar, una membrana basal epitelial, el espacio intersticial, la membrana basal capilar y el endotelio capilar. A través de esta membrana es donde se difunden los diferentes gases. La velocidad de difusión del oxígeno en esta membrana es de 21 mililitros por minuto y durante el ejercicio puede llegar a 65 mililitros por minuto. La velocidad de difusión del CO2 a través de esta membrana es de 400 a 500 mililitros por minuto y en el ejercicio puede llegar a 1200 mililitros por minuto. ¿Cuáles son los factores que influyen en la velocidad de difusión de los gases a través de esta membrana? Tenemos el grosor de la membrana, el área superficial de la membrana,
el coeficiente de difusión y la diferencia de presiones parciales del gas. En una membrana normal, la velocidad de difusión es inversamente proporcional al grosor de la membrana. Cuando aumenta el grosor de la membrana, como en este caso, donde hay un edema porque aumenta el líquido intersticial, la velocidad de difusión va a ser menor. En estos casos, como en el edema pulmonar, la velocidad de difusión está disminuida. El grosor de la membrana es inversamente proporcional a la difusión. Cuando hay mayor grosor de la membrana, disminuye la velocidad de difusión. El área superficial es el área donde se produce la hematosis. Cuando disminuye esa área superficial, disminuye la velocidad de difusión. Aquí tenemos un corte histológico de un alvéolo, donde tiene varios tabiques alveolares y a través de estos tabiques se produce la difusión. En el enfisema hay una destrucción de estos tabiques, disminuye el área superficial, por lo tanto, disminuye la velocidad de difusión. El coeficiente de difusión es directamente proporcional a la solubilidad. Cuando aumenta la solubilidad, aumenta el coeficiente de difusión. Y es inversamente proporcional al peso molecular del gas. Cuando aumenta el peso molecular, disminuye el coeficiente de difusión. En los alvéolos tenemos un aumento de la presión parcial de oxígeno. Esto hace que el gas, el oxígeno, pase de mayor presión a menor presión al capilar y posteriormente el oxígeno tiene también mayor presión en el capilar, por lo tanto difunde hacia la célula, hacia los tejidos. Mayor presión en los alvéolos difunde hacia el capilar, mayor presión del capilar con respecto a los tejidos difunde el oxígeno hacia los tejidos. El CO2 tiene una presión parcial mayor en los tejidos que hace que difunda hacia los vasos. Posteriormente, en los vasos va a haber mayor presión y hace que el CO2 difunda hacia los alvéolos. Estas diferencias de presiones de oxígeno entre el alvéolo y el capilar hace que el oxígeno pase al capilar y esta diferencia de presiones de el CO2 en el capilar que tiene mayor presión difunde a los alvéolos. Vamos a tener que en los vasos venosos hay una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. En los alvéolos es mayor, pasa el oxígeno a los capilares, se produce la hematosis acá y vamos a tener en los vasos arteriales una presión parcial de oxígeno de 100, 104, 98, aparece también en algunas literaturas. El CO2, 46 milímetros en los vasos venosos, se realiza en la hematosis, sale el CO2 y en los vasos arteriales vamos a tener una presión parcial de CO2 de 40 milímetros de mercurio. Esta es una fotografía de Caripe que queda aquí en el estado Monagas. A la cima no se llega superando a los demás, sino superándote a ti mismo.